La cruz es el símbolo más reconocido del cristianismo actual. Digo hoy en día porque en los primeros años el símbolo principal no era la cruz en absoluto, era un pez. Pero con el tiempo la cruz se volvió el símbolo. Ahora, una pregunta. ¿Qué se escribió sobre la cruz? ¿La razón de la ejecución? Jesús de Nazaret, rey de los judíos, rey de los judíos. Interesante, ¿verdad? No rey del mundo, no rey de los cristianos, sino rey de los judíos. Y eso es porque Jesús era judío. Nació en Judea, creció en Galilea, sus discípulos eran judíos. El mundo en el que vivió, oró y enseñó era judío. Así que si realmente quieres entender a Jesús, sus ideas, valores, su mensaje, los orígenes del cristianismo, tienes que entender el mundo del que vino, el mundo judío. En este video te mostraré 7 ideas cristianas que quizá no sabías que tienen raíces profundas en el mundo judío de Jesús. Pero primero, aquí tienes un pequeño adelanto de lo judío que realmente era Jesús. Jesús es, de hecho, la primera persona en la historia registrada que fue llamada rabino. Interesante, ¿verdad? Así que vamos a recorrer juntos 7 aspectos de la identidad judía de Jesús. Y comencemos con el más básico, lo que llamaré su identidad total. Aquí tienes un ejemplo. No estoy seguro de que sea un gran ejemplo y quizá mis espectadores estadounidenses no lo entiendan, pero algunos sí. Gran parte del mundo occidental crece viendo televisión de Estados Unidos. Desde pequeño ves estos programas y piensas, ok, estas son series estadounidenses. Y luego, un día realmente conoces a estadounidenses o visitas Estados Unidos y te das cuenta de que son exactamente como en los programas. No es ficción. La forma en que hablan, su sentido del humor, sus casas, es real. Ahora, lo mismo sucede cuando vienes a Israel. Creciste escuchando historias sobre Jesús, Belén, Jerusalén, Nazaret, Capernaum, y luego vienes aquí y te das cuenta de que todo es real. Y no estoy hablando de fe. Quizá eres católico, judío, evangélico, ateo, no importa. Cuando vengas aquí lo verás. Todo es real y todo tiene significado. Incluso su nombre, porque hace 2000 años nadie lo llamaba Jesús. Su nombre era Yeshu o Yeshua. Probablemente se usaban ambos. Ese nombre es una forma abreviada de Yoshua. Yeho significa Dios y Yeshua significa salvación, así que su nombre literalmente significa Dios salva o el Señor trae la salvación. Al igual que muchos otros nombres en hebreo, Jonatán significa Dios dio. Belén en hebreo literalmente significa casa de pan. Gólgota significa calavera. Cuando vienes a Israel, te das cuenta de que nada es al azar. Todo, cada nombre, cada palabra tiene un significado. Sabemos que Yeshua era judío y hablaba con judíos, pero esto es importante. Yeshua no era un judío de hace 500 años, ni era de hace 3000 años, él era un judío de hace 2000 años. Y si quieres entender el Nuevo Testamento, tienes que entender la sociedad judía tal como era en ese entonces. Y aquí está lo más importante. No existía solo un judaísmo en ese tiempo. Si te llevas algo de este video que sea esto, no existía un judaísmo unificado contra el que Jesús se rebelara. No es que todos los judíos creyeran en una sola cosa y que Jesús llegara y dijera, tengo una idea diferente. Y ellos dijeron, no, gracias, ve y comienza una nueva religión. No. Hace 2000 años, al final del segundo templo, el mundo judío estaba muy dividido. Había grupos con creencias totalmente diferentes. Si preguntas a un judío actual si cree en la vida después de la muerte, te dirá que sí. Pero hace 2000 años, los sacerdotes, la gente que dirigía el templo en Jerusalén, el sitio más sagrado del judaísmo, no creían en la vida después de la muerte. Cuando vengas a Israel, tu guía te contará sobre estos grupos. Yo soy parte de ellos. Y con buena razón. Uno de los periodos más fascinantes de la historia judía, el Mesías, Qumrán, Jaffa, Cesarea, Galilea y Jerusalén. Ese es el mundo en el que vivió Jesús. Él no vino y dijo, ustedes judíos piensan esto, pero yo digo aquello. Él formaba parte de una conversación interna judía, un diálogo constante entre grupos como los esenios, los fariseos y los saduceos. Estos no eran filósofos en Torres de Marfil, eran judíos viviendo bajo la bota romana en una época en la que todos sentían que el fin del mundo se acercaba.
Así ocurrió cuando estalló la gran revuelta y destruyeron el templo. Así que Jesús ofreció un camino dentro del mismo mundo judío en una era apocalíptica, cuando muchos judíos ofrecían diferentes caminos hacia la redención. Aquí hay un ejemplo concreto, el bautismo. Piensa en la imagen de un bebé siendo bautizado. ¿Hay algo más cristiano que eso? Ahora, mira esta piscina. Se llama mikve, un baño ritual. Las mujeres judías religiosas se sumergen mensualmente. Al principio parecen rituales totalmente diferentes, pero comparten las mismas raíces. 200 años antes de Jesús, la pureza y la impureza se convirtieron en conceptos enormes en la vida judía. La idea era que ciertas cosas, como tocar un cadáver, un animal no kosher, las mujeres durante su ciclo o estar solo contigo mismo y jugar, te hacían impuro. Para solucionarlo, no te lavabas, sino que te sumergías en agua viva. Hay cientos de estos baños rituales encontrados en Israel de la época de Jesús. Así que cuando Jesús dice que nada de lo que entra en una persona desde afuera puede contaminarla, sino que lo que sale de adentro es lo que la contamina. Él está hablando directamente sobre ese mismo concepto judío de tuma y tehara, impureza y pureza. Él lo está redefiniendo espiritualmente, pero aún dentro del mismo contexto. Incluso para él, el bautismo por inmersión es sagrado. Después de todo, él mismo fue bautizado por Yohanan Juan el Bautista. Y ese es el momento en que, según el Nuevo Testamento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen juntos y Jesús comienza su misión. Desde el bautismo, pasemos al siguiente elemento, lugar y significado. ¿Dónde bautizó Juan a Jesús? En el río Jordán, ¿verdad? Pero ¿dónde exactamente? Cerca de Jericó. ¿Y qué ocurrió cerca del Jordán, cerca de Jericó, hace unos 1200 años? Ahí es donde Yoshua bin Nun, Josué, guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que en el mismo lugar exacto donde Josué llevó a Israel a la tierra prometida física, Jesús, según la creencia cristiana, lleva a la humanidad a la tierra prometida espiritual. Nada en la historia es al azar, todo tiene un significado. Existían 12 tribus de Israel y Jesús mencionó 12 apóstoles. El día que los judíos recibieron la Torá es el mismo día en que los apóstoles hablaron en lenguas. Ahora, el siguiente elemento, el lugar de oración. Jesús nunca oró en una iglesia o en una mezquita. Esos aún no existían. Él oraba en sinagogas y subía al templo en Jerusalén, como cualquier otro judío. Podemos señalar varios momentos en el Nuevo Testamento cuando era un bebé, un niño y un adulto en los que visitó el templo. Pero hay una pintura que lo dice todo. Cuando la vi por primera vez, honestamente me sorprendí. Es de Maurizio Gottlieb, un brillante pintor polaco-judío que murió a los 23 años. Ni siquiera sabía que era legal tener tanto talento siendo tan joven. La pintura se llama Jesús en la sinagoga. En ella Jesús está de pie en la bimá envuelto en un talit, leyendo los rollos. Estamos tan acostumbrados a ver a Jesús a través del arte cristiano europeo, pero aquí se ve exactamente cómo era un judío usando un manto de oración. Y cuando lo piensas, tiene todo el sentido. Jesús oraba en las sinagogas. El elemento final que muestra cuán judío era Jesús es su enseñanza. Está ese famoso versículo donde Jesús dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. No estoy aquí para borrar las diferencias entre judaísmo y cristianismo. La creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que el Mesías ya vino, eso es central para el cristianismo, y es algo que el judaísmo simplemente no acepta. Pero aquí hay otra cita del Nuevo Testamento que sorprende a muchos judíos. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la Torá, ¿qué responde? Dice él, crean en mí, soy el Mesías. No, y lo voy a decir en hebreo porque va a sorprender a los israelíes. Él dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y el segundo es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que este. Increíble, ¿no? La gran ironía de la historia es que el hombre que se convirtió en el símbolo de otra religión permaneció durante toda su vida completamente judío.
Si realmente quieres entender a Jesús, ven aquí, ven a Galilea, camina. Las piedras de Jerusalén están junto a las orillas del río Jordán. Camina por el mismo sendero donde una vez caminaron pescadores judíos escuchando las palabras de Jesús. He mencionado que deberías visitar Israel. Por cierto, el invierno y la primavera son las mejores estaciones. Visita mi sitio web, también recomiendo excelentes guías. Y si puedes venir, tengo mi curso de Jerusalén. Todo lo que enseño en la ciudad está en línea, así que te volverás más inteligente y apoyarás el canal. Todos ganan, los enlaces están abajo. Se siente muy bien hacer un video que no es político, realmente debería hacer más de estos. Nos vemos en el próximo, Yalla bye.